¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto logres, algo dentro de ti sigue roto? ¿Que por más que intentes quererte, hay una voz interna que te sabotea en silencio? Carl Jung decía que el niño que no fue amado por sus padres no desaparece, se esconde en el adulto que tú eres hoy. Y la gran pregunta es, ¿cómo sanas algo que ocurrió cuando ni siquiera sabías cómo defenderte? No es tu culpa. No haber recibido amor no fue tu decisión. Pero recuperarte sí lo es. Y el primer paso para hacerlo es mirar a ese niño olvidado. Cuando nacemos, somos como esponjas. Todo lo que escuchamos, sentimos y vemos se convierte en la base de nuestra identidad. Si tus padres no te abrazaban, si no celebraban tus logros, si te hacían sentir que solo valías cuando obedecías o eras perfecto, esa fue la historia que tu mente grabó como amor. Y ahora, sin darte cuenta, repites ese patrón contigo mismo. ¿Te exiges más de la cuenta? ¿Te castigas por descansar? ¿Te cuesta recibir elogios? ¿Saboteas relaciones donde sí te quieren? Eso no es casualidad. Esa es la herida del niño invisible. Y esa herida, si no la sanas, se convierte en una cárcel emocional. Jung no hablaba solo de teorías, hablaba de sombras, de todo aquello que reprimimos, ocultamos y enterramos, pero que nos controla desde dentro. Tu baja autoestima no es flojera, no es debilidad, no es victimismo. Es un mecanismo de defensa que alguna vez te salvó del rechazo. Pero aquí viene lo más importante. Lo que te protegió en el pasado, hoy te está destruyendo. Entonces, ¿cómo lo cambias? Primero, haz consciente tu herida. No puedes sanar lo que no entiendes. Escribe todo lo que necesitaste de tus padres y no te dieron. Abrazos, validación, palabras de apoyo, lo que sea. Ponlo en papel. Dale forma. Dale nombre. Segundo, construye un nuevo lenguaje interno. Esa voz que te insulta, que te minimiza, no es tuya. Es una repetición. Y cada vez que la escuches, respóndele como lo harías con ese niño que fuiste. No tienes que ser perfecto para merecer amor. No estás solo. Estoy aquí para ti. Tercero, rodéate de relaciones que nutran, no que drenen. Cuando uno crece sin amor, busca inconscientemente escenarios donde se repita ese dolor, solo para tener la fantasía de ahora sí lo voy a lograr. Pero eso solo perpetúa el ciclo. Elige personas, espacios y actividades donde puedas ser tú, sin miedo al rechazo. Y por último, haz las paces con tus padres, pero no por ellos, sino por ti. Esto no significa justificar el daño, ni olvidarlo. Significa entender que ellos también fueron niños heridos. Y que cortar el ciclo empieza cuando tú decides que tu valor no depende de nadie. El niño que no fue amado no necesita seguir escondido. Necesita ser escuchado. Y cuando lo haces, algo cambia. No de golpe, no con magia, pero sí con verdad, con compasión, con coraje. Porque recuperar tu autoestima no es convertirte en alguien nuevo. Es volver a ti, a quien siempre fuiste, antes de que te hicieran dudar de tu valor. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿y si ya soy adulto? ¿Y si todo eso pasó hace años? ¿De verdad puedo recuperar algo que ni siquiera tuve? La respuesta es sí, pero no lo harás desde la mente, lo harás desde el alma. Verás, Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Eso significa que no necesitas seguir negando tu dolor, tu necesidad de ser amado, tu deseo de haber tenido una infancia distinta. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer tu verdad, sin vergüenza. Y esa verdad es esta. No fuiste amado como merecías. Y aún así, estás aquí, respirando, viviendo, buscando respuestas. Eso ya es una forma de amor propio. Pero hablemos claro. Recuperar tu autoestima no es un proceso lineal. Hay días que te sentirás fuerte, invencible. Y otros donde volverás a escuchar esa voz que te dice que no vales nada. En esos días es cuando más necesitas recordar esto. Tú no eres esa voz. Esa voz es una repetición, una sombra, una grabación vieja de un sistema roto. Y tú no eres tu pasado. Eres lo que eliges hacer con él. Entonces, cuando tengas miedo de poner límites, recuerda que el niño que fuiste nunca pudo decir no. Pero tú sí puedes. Cuando sientas culpa por elegirte, recuerda que antes te entrenaron para agradar, no para cuidarte. Pero ahora tú decides. Y cuando alguien te haga sentir insuficiente, detente, respira y pregúntate, ¿esto es real o es una herida repitiéndose? Lo más poderoso que puedes hacer por tu autoestima no es cambiar quién eres, es dejar de esconderlo, es dejar de adaptarte para encajar en lugares que nunca te hicieron bien. Porque cuando empiezas a ser tú,
Sin filtros, sin máscaras, sin miedo. La herida deja de doler tanto. No porque desaparezca, sino porque ahora tienes a alguien que la cuida, tú mismo. Y hay algo más. Algo que muchos no se atreven a decir. A veces, sanar significa pasar por una etapa de rabia. Rabia con tus padres. Rabia con la vida. Rabia contigo mismo por haber permitido tanto. Y eso está bien. No reprimas esa rabia. Exprésala con conciencia. Grítala si hace falta. Escríbela. Muévela con el cuerpo. Porque esa rabia es parte de tu poder. Es la energía que antes te obligaron a tragarte. Y liberarla también es amor propio. Ahora, quiero que te hagas una pregunta muy incómoda. Si volvieras a ver a ese niño que fuiste, el que se esforzaba por ser perfecto, el que se callaba para no molestar, el que soñaba con un abrazo que nunca llegó, ¿le dirías que no tiene valor? ¿Le exigirías que rinda más, que no se queje, que se conforme? ¿O te arrodillarías frente a él? Lo abrazarías fuerte y le dirías: no fue tu culpa, mereces amor, aunque nadie te lo haya enseñado. Y yo no te pienso abandonar jamás. Eso es lo que necesitas hacer contigo. Cada día, en cada decisión, en cada límite, en cada silencio que rompes. Porque recuperar tu autoestima no es llegar a una meta. Es volver a casa, a ese lugar interno donde no necesitas probar nada para ser suficiente. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ahora lo sabes. Tu oscuridad no es debilidad. Es el terreno donde brota tu verdadera fuerza. Así que, cada vez que dudes de tu valor, cada vez que te sientas solo, roto o invisible, recuerda esto: no estás roto, solo estás recordando quién eres, debajo de todo el dolor que te obligaron a cargar. Y eso, aunque duela, es el principio de tu libertad. Pero, ¿qué pasa cuando estás rodeado de gente que no entiende tu proceso? Cuando intentas sanar, pero el entorno te jala hacia atrás. Cuando te dicen que exageras, que ya deberías superarlo, que todo está en tu cabeza. Ahí es cuando la verdadera batalla comienza. Porque sanar no solo es mirar al pasado. Sanar es elegirte en un mundo que constantemente quiere que te olvides de ti. Y aquí hay una verdad incómoda que nadie te dice. Vas a perder personas. Vas a perder aprobación. Vas a sentirte solo muchas veces. Pero perder lo que nunca fue auténtico es ganar espacio para lo que sí lo es. ¿De qué te sirve rodearte de personas que no te ven, si tú estás aprendiendo a verte? ¿De qué te sirve forzarte a encajar, si eso significa traicionarte? Carl Jung decía que la soledad no es la ausencia de personas. Es la incapacidad de comunicar cosas que son importantes para ti. Y cuando empiezas a sanar, eso se vuelve inevitable. Porque tú cambias, y tu mundo también tiene que cambiar. Pero no todo es pérdida. Escucha esto con atención. Cuando te atreves a ser tú, cuando te muestras vulnerable, real, sin máscaras, aparece una nueva tribu. Personas que ya no se sienten atraídas por la versión rota de ti, sino por la versión que está floreciendo. Y eso transforma todo. Porque, por primera vez, te rodeas de amor que no se basa en el sacrificio, sino en la verdad. Pero hay otro punto clave del que casi nadie habla. El cuerpo. Tu cuerpo también guarda heridas. Tu postura, tu respiración, tus dolores. Todo es información. ¿Te cuesta respirar profundo? ¿Vives en tensión constante? ¿Te encorvas como si quisieras desaparecer? Eso no es casualidad. Es el reflejo de años reprimiendo emociones, tragando palabras, fingiendo que estás bien. Por eso, recuperar tu autoestima no solo es una tarea emocional o mental. Es también física. Muévete, baila, llora, corre, abraza, siente. El cuerpo necesita saber que ya no estás en peligro, que ahora eres tú quien tiene el control. Y ese mensaje no se envía solo con pensamientos, se envía con acciones. Y aquí es donde viene una de las partes más desafiantes, pero también más liberadoras. El perdón. No el perdón que te enseñaron a dar por obligación, no el perdón que invalida tu dolor, sino el perdón que nace de mirar a tus padres no como monstruos, sino como adultos heridos que hicieron lo que pudieron, aunque eso no haya sido suficiente para ti. Perdonar no es decir está bien lo que me hicieron, es decir, ya no dejo que esto me defina. Es cortar el hilo invisible que te mantiene atado al pasado, y cuando lo haces, algo se libera, no afuera, adentro, porque el verdadero cierre no lo da la otra persona, lo das tú cuando decides seguir viviendo, sin cargar lo que ya no es tuyo. Ahora quiero que te imagines algo. Te ves en un espejo,
pero no como te ves hoy. Te ves como ese niño o niña de antes. Con miedo, con hambre de amor, con sueños, con lágrimas, con esperanza. ¿Qué harías? ¿Lo empujarías a seguir rindiendo? ¿O por fin lo tomarías de la mano y le dirías: estoy aquí, llegaste hasta aquí, y eso es suficiente? La autoestima no se recupera con frases vacías. Se recupera con actos de amor constantes. Pequeños, diarios, profundos. Elegir lo que comes. Dormir bien. Decir no sin sentir culpa. Mirarte al espejo sin juzgarte. Defender tus límites aunque tiemble la voz. Y cada día, recordarte que no tienes que ser perfecto para ser digno de amor. Porque tú no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas herido. Y hoy estás sanando. Y ese, aunque no lo parezca, es el mayor acto de amor que alguien puede hacer por sí mismo. Porque cuando tú te eliges, todo empieza a cambiar. Y lo que viene después es algo que aún no puedes imaginar, pero que lleva años esperando por ti. Y ahora que has llegado hasta aquí, tal vez estés sintiendo algo extraño. Una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Como si algo dentro de ti empezara a moverse. Muy lento, pero real. Eso que sientes no es debilidad. Es despertar. Es el alma recordando lo que había enterrado para sobrevivir. Y aquí viene una verdad que no todos están listos para escuchar. Sanar tu autoestima no es solo un regalo para ti. Es también un acto de rebeldía contra generaciones de silencio. Porque cuando tú eliges mirarte con compasión, cuando decides no seguir cargando culpas que no te pertenecen, cuando te atreves a cambiar la narrativa que heredaste, estás rompiendo un ciclo de abandono emocional, un ciclo de exigencia desmedida, un ciclo de padres ausentes criando hijos heridos, que luego se convierten en adultos desconectados. Tú estás diciendo: esto termina conmigo. Y eso, aunque nadie lo vea, es heroico. ¿Sabes por qué? Porque lo más difícil no es sobrevivir sin amor. Lo más difícil es aprender a darte el amor que nunca recibiste. Nadie te enseñó cómo hacerlo. Nadie te dijo cómo cuidar tus emociones, cómo abrazarte sin juicio, cómo validarte cuando todo el mundo te invalidaba. Lo estás aprendiendo solo. Y aún así, aquí sigues. Carl Jung hablaba de la individuación. Ese proceso profundo en el que te desprendes de las máscaras, los condicionamientos, las expectativas, y te conviertes en quien realmente eres. No quien te dijeron que debías ser, no quien tu familia necesitaba que fueras, sino tú, libre, íntegro, auténtico. Pero para llegar ahí, hay que atravesar el fuego del rechazo, el fuego de la duda, el fuego de mirar tu historia sin filtros y decidir que mereces algo mejor. Y sí, vas a llorar, vas a perderte, vas a sentir que retrocedes. Pero cada lágrima es limpieza, cada tropiezo es parte del camino. Cada vez que vuelves a intentarlo, estás construyendo una nueva raíz. Una raíz fuerte, tuya, no impuesta. Y aquí te dejo una práctica sencilla, pero poderosa. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, mírate al espejo. No para arreglarte, no para juzgarte, solo mírate y repite: estoy aprendiendo a quererme. Aunque duela, aunque no sepa cómo, estoy aquí. Y eso es suficiente. Hazlo todos los días. Aunque no lo creas al principio, hazlo igual, porque tu mente necesita una nueva historia. Y esa historia empieza contigo hablándote diferente. Y hay algo más, algo que puede cambiarlo todo si te atreves a hacerlo. Deja de buscar afuera lo que aún no has cultivado dentro. La validación, el reconocimiento, el amor. No van a llenar ese vacío si tú mismo no te reconoces primero. No pongas tu autoestima en manos de quien no sabe ni cuidar la suya. No entregues tu valor a relaciones donde tienes que mendigar atención. Y no confundas intensidad con amor. Porque el verdadero amor, el que sana, el que construye, no te hace dudar de ti. Te refleja, te potencia, te acompaña sin condiciones. Y ese amor empieza en ti. Puedes verte cuando fallas y aún así no abandonarte. Puedes equivocarte y en lugar de castigarte, abrazarte más fuerte. Puedes mirarte sin filtros y decir: te elijo, incluso en medio del caos. Si puedes hacer eso, entonces estás más cerca de sanar de lo que crees. Porque la verdadera autoestima no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando todo va mal. Y aún así decides tratarte con respeto. Y aquí te dejo una última imagen para cerrar esta parte. Imagina que caminas por un bosque oscuro. Llevas años caminando solo, con miedo, con heridas abiertas. Y de pronto,
aparece una luz. No es grande, no lo ilumina todo, pero es tuya. Y con esa pequeña luz puedes ver el siguiente paso. Solo uno. No necesitas ver el camino entero. Solo dar ese paso. Uno cada día. Uno con amor. Porque sanar no es llegar. Sanar es seguir. Con la frente alta, con las cicatrices visibles. Y con el corazón cada vez más tuyo. Y tal vez ahora te estés haciendo la pregunta más difícil de todas. ¿Y si nunca aprendo a amarme del todo? ¿Y si por más que lo intento, siempre vuelvo a sentirme vacío? Esa pregunta es más común de lo que crees. Y también más reveladora. Porque detrás de ella no hay solo miedo. Hay una verdad que por años te enseñaron a esconder. Que estás cansado. Cansado de fingir. Cansado de luchar por atención. Cansado de ponerte una sonrisa cuando por dentro te estás derrumbando. ¿Y sabes qué? Está bien estar cansado. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien no estar bien. Lo que no está bien es seguir ignorándote. Porque mientras más huyes de ti, más te persigue ese vacío. Y ese vacío no se llena con éxito, ni con likes, ni con aprobación. Ese vacío solo se calma con presencia. Tuya, con tus emociones, con tus heridas, con tu historia. Carl Jung decía que nadie se convierte en su verdadero yo sin dolor. Que el oro está en la sombra. Y tú, has pasado tanto tiempo evitando esa sombra, que olvidaste que ahí también vive tu fuerza. No te diste cuenta de que cada parte rota es también una puerta, una llamada, una invitación a volver a ti. Y hay algo que aún no hemos tocado. Algo que muchas personas evitan porque duele demasiado. La culpa. La culpa por no haber sido suficiente. La culpa por no haber podido salvar a tus padres. La culpa por haber sentido rabia hacia quienes te trajeron al mundo. La culpa por no ser la versión perfecta de ti que todos esperaban. Esa culpa no es tuya. Es el eco de un amor que fue condicionado. Un amor que te dijo: si te portas bien, te querré. Si eres fuerte, te aceptaré. Si no molestas, te veré. Pero tú no naciste para cumplir expectativas. Tú naciste para ser libre, humano, completo, incluso con tus partes más rotas. Y entonces llega el momento. Ese momento silencioso donde te das cuenta de que no hay un manual. Que no hay una fórmula mágica para sanar. Que nadie vendrá a rescatarte. Y aunque eso suene triste, es también liberador. Porque si nadie viene a salvarte, entonces eres tú quien puede empezar a construirte desde cero. A tu ritmo, a tu manera, con tus reglas. Pero antes de construir, hay algo que necesitas soltar. La necesidad de entenderlo todo. Sí, tu mente quiere respuestas. Quiere saber por qué tus padres fueron como fueron. Quiere entender por qué te pasó lo que te pasó. Quiere tener certezas. Pero sanar no es solo entender. Sanar es sentir. Y eso es mucho más valiente que tener respuestas. Sentir el vacío. Sentir la rabia. Sentir la tristeza profunda que aparece cuando te das cuenta de todo lo que no tuviste. Y quedarte ahí, sin huir, sin taparlo, sin juzgarlo. Porque cuando logras quedarte con lo que duele, sin esconderte, sin apagarlo, sin correr, ahí empiezas a recuperar tu poder. El poder de elegir. El poder de actuar desde el amor propio, no desde el miedo. El poder de decir: esto es mío, esto es mi vida, y ya no necesito seguir siendo quien fui para sobrevivir. Y aquí viene algo que puede doler, pero que también puede liberar. Quizá nadie venga a darte ese amor que tanto necesitaste. Quizá tus padres nunca cambien. Quizá no haya disculpas. Quizá no haya justicia. Pero eso no significa que no puedas construir una vida donde te sientas seguro. Donde tú seas el refugio que siempre buscaste en otros. ¿Puedes imaginarlo? Un lugar dentro de ti donde no tengas que probar nada. Donde no tengas que ser fuerte todo el tiempo. Donde puedas fallar sin perder tu valor. Ese lugar existe. Y cada acto de amor propio te acerca a él. Cada vez que te escuchas. Cada vez que dices no. Cada vez que te tratas con ternura. Porque al final, recuperar tu autoestima no se trata de llegar a una versión perfecta de ti. Se trata de hacer las paces con quien ya eres, con tu historia, con tus luces, con tus sombras, con todo lo que viviste y con todo lo que aún puedes ser. Y aquí, justo ahora, puede empezar algo nuevo. No porque lo hayas sanado todo, no porque ya no duela, sino porque, por primera vez, estás dispuesto a mirar tu vida a los ojos y decir: sí, esto soy yo, y merezco amor, aunque nadie me lo haya dicho antes, aunque me cueste creerlo, aunque tenga miedo. Y desde ahí,
Desde esa honestidad brutal y hermosa, todo empieza a cambiar, porque la sanación no llega como un rayo, llega como un susurro, como una pequeña decisión cada día. Y tú, ya empezaste a escuchar ese susurro. Ahora solo queda seguir caminando. Y tal vez ahora, empiezas a notar algo que nunca habías visto con claridad, que no todo tu dolor viene del pasado, que también hay heridas nuevas, heridas que tú mismo te sigues haciendo, porque cuando creces sin amor, aprendes a sobrevivir, pero a veces esa forma de sobrevivir también te sabotea, te exiges más de la cuenta, te hablas con dureza, te comparas con todos, te castigas cuando te equivocas, te rechazas cada vez que no alcanzas ese ideal que te impusieron, y lo haces sin darte cuenta, porque se volvió automático, porque creíste que esa era la única forma de avanzar. Pero, ¿y si esa voz que tienes en tu cabeza no es tuya? ¿Y si es la voz de quienes no supieron darte amor, repitiéndose una y otra vez? ¿Y si cada vez que te criticas, en realidad estás reviviendo esa carencia? ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu vida si por fin empezaras a hablarte distinto? No con frases vacías, sino con presencia real, con compasión. Y no se trata de ignorar tus fallos. Se trata de dejar de hacer de cada error una sentencia. Porque hay una gran diferencia entre corregirte y destruirte. Y tú mereces una forma de crecer que no te rompa por dentro. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad muchas veces está en cómo te tratas cuando nadie te ve. Ahí, en el silencio, en ese momento en que fallas y sientes que no vales. En ese segundo donde te miras al espejo y no te reconoces. Ahí es donde empieza la verdadera sanación. Porque sanar no es convertirte en alguien nuevo. Es volver a ti, a tu esencia, a ese niño o niña que eras antes de aprender a esconderse, antes de reprimir, antes de desconfiar del mundo y de ti. Y entonces surge una nueva pregunta, una que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar a que otros te elijan y empezaras a elegirte tú? No solo cuando todo va bien, también cuando te caes, cuando dudas, cuando no sabes qué hacer. Elegirte cuando más perdido estás. Ahí es cuando más importa. Y esa elección no se hace una sola vez. Se hace cada día, en cada gesto, en cada límite que marcas, en cada momento donde decides no traicionarte para agradar. Porque la verdadera autoestima no grita, no necesita demostrar nada. La verdadera autoestima se siente en silencio, en paz, en coherencia. Y hay algo más, algo que no puedes ignorar si realmente quieres sanar. Vas a tener que dejar atrás algunas versiones de ti, versiones que nacieron para protegerte, que fueron útiles en su momento, pero que hoy te están deteniendo. Esa versión que siempre dice sí aunque quiera decir no. Esa que busca validación en cada relación. Esa que no sabe estar sola, que se aferra a lo que lastima, porque le enseñaron que el amor duele. Vas a tener que despedirte de ellas, con gratitud, no con odio, porque gracias a ellas estás vivo, pero ya no son necesarias. Y esa despedida duele, porque duele dejar lo conocido, aunque eso conocido duela. Duele soltar identidades que te dieron sentido, aunque ese sentido haya sido sufrimiento. Pero después del dolor, viene algo más grande, una libertad que nunca habías sentido, un silencio lleno de presencia, un vacío que no asusta, sino que calma, porque ese vacío ya no es carencia, es espacio, espacio para crear una nueva historia, una donde tú eres protagonista, donde ya no repites lo que viviste, sino que eliges lo que quieres construir. Y ahora, te invito a imaginar algo más. Imagínate dentro de 10 años, no como un ideal perfecto, sino como alguien que, poco a poco, fue sanando, que aprendió a cuidarse, que ya no necesita aprobación constante, que se mira al espejo y siente paz. ¿Cómo sería tu vida si caminaras con esa versión de ti? ¿A qué personas atraerías? ¿En qué lugares estarías? ¿Qué decisiones dejarías de posponer? Esa versión existe, está ahí, esperando, no como una meta inalcanzable, sino como una posibilidad real. Y todo empieza hoy, no con un cambio gigante, sino con una decisión pequeña. Serte fiel, elegirte, no ignorarte más, porque lo más triste no es haber crecido sin amor. Lo más triste sería pasar el resto de tu vida sin dártelo tú. Y tú mereces más, mereces sanar, mereces sentirte seguro dentro de ti, mereces un amor que no condicione, que no duela, que no te exija dejar de ser tú. Ese amor no está allá afuera,
Está dentro, esperando que lo actives, esperando que dejes de buscar y empieces a habitarte. Y en el momento en que lo hagas, cuando por fin decidas no soltarte más, vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu historia. Que nunca estuviste roto. Solo necesitabas volver a casa.